Hola, hola. Bueno, detalle. Van a haber 3 videos seguidos desde que voy a tener la misma... Bueno, en casi todos los videos aparezco con la misma polera, pero es porque... Coincidencia, y tengo pocas poleras. El día de hoy vamos a hacerle reseña a un libro de historia, biografía y biología. Especialmente de un crack. Gregor Mendel, el fundador de la genética, por Alberto Gomis. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está Alberto Gomis. Creo que esta editorial es la misma. No, mentira, los troles. Voy a hacer un poco de quién es Alberto Gomis. Alberto Gomis Blanco es profesor de Historia de las Ciencias en la Universidad de Alcalá. Se doctoró en Ciencias Biológicas con una tesis sobre la ciencia natural en España en el siglo XIX. Ha sido además profesor de enseñanza secundaria y presidente de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y las Técnicas. O sea, historiador, pero dedicado a las ciencias, pura ciencia. Es importante eso. Ya, el texto, para que nos hagamos una idea como sobre qué tan verídico es el texto, el tipo empieza a hablar de que le costó un mundo buscar la información, que se metió a caleta de biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro yo se lo recomendaría a las personas que les gusta la historia. Así de simple, porque no dice mucho de ciencia. O sea, si queréis saber de ciencia, ponte a estudiar Mendel específicamente, no es tan complejo. Pero si queréis saber quién era Gregor Mendel, la historia, de dónde nace, quién es. En Cosmos, de hecho, lo nombran mucho. Bueno, no lo nombran mucho, tienen como un capítulo especial para él. Que hasta en un detallito igual se equivoca, pero no le dan la importancia que Gregor Mendel se merece. Que generalmente en el área de la biología como que a muy pocos científicos le dan la importancia que se merecen. O sea, todos saben lo que hizo Albert Einstein y a pesar de que no se da ciencia y ahí decir, oh, relatividad, todo es relativo. Pero anda a hablar de Darwin, que a pesar de que lo conocen, no saben ni un carajo de qué se trata su trabajo. Lo vamos a leer a Darwin, lo he dicho cualquier vez, pero es que tengo tanto texto que leer, pero ya vamos avanzando de a poco. Así que eso, se lo recomiendo para eso, para alguien que le gusta la historia, especialmente obviamente las de ciencia, le gusta ir un poquito busquilla, que cuando esté el profesor hablando, así, oye, ¿usted sabía que cuando estén en genética o no sé, alguna rama de la biología, estén hablando de, uy, ¿qué hizo esto? Ustedes digan, profesor, ¿usted sabía que Gregor Mendel, y se tiran el dato? ¿Me entienden? Yo podría hacer un video súper fácil, tipo, ¿quién era Gregor Mendel? Y yo ir contándolo con imágenes súper bonito. Pero hay un detalle. Eso me toma tiempo y el tiempo lo uso para leer. Entonces tengo esa disputa. Podría estar editando, podría hacer un video bien bonito para que no se lean el libro y así aprendan quién es Gregor Mendel visual en un video de 10 minutos y no se leen el libro. Pero claro, en ese rato que yo edito, que yo hago esto, que yo lo subo, me pude haber leído otro libro. No sé, ahí está mi justificación. Lo pude haber hecho, pero no lo hago porque no quiero. Punto. Eso. Léanselo, está buenísimo. Cosas que ahora voy a decir. Punto aparte. Cosas que me maravillaron, que no sabía y que me gustó del texto. Primero parte hablando del tema de la vida como muy privada de Gregor Mendel, así como dónde nació, quién eran sus papás, el destino de... Gregor Mendel desde joven era máquina en ciencias naturales, matemática, pero máquina. Entonces, cuando apenas pudieron, por ejemplo, aquí no me acuerdo cómo era mucho el tema, pero el tema era que Gregor Mendel como que se fue a estudiar a esta cuestión de eclesiástica, ¿ya? Y ahí aprovechó de estudiar
Y ahí aprovechó de estudiar, ¿cómo se llama? No, mentira, miento, aquí soy un mentiroso. Estaba estudiando, súper piola, y, y después los papás, parece, o no me acuerdo, que tuvieron como un problema económico. De hecho, ahí hablan como que el papá, la mamá, hasta el hermano, o la hermana, no me acuerdo, tuvieron que poner toda su plata mientras el hermano trabajaba, todos poniendo su plata así para que Gregor Méndez estudiara. Y la cosa es que Gregor ahí eligió como, se metió como a esta cuestión de monje, no me acuerdo el término exacto, pero se metió a estudiar estas cosas. Y el tipo era re capo, o sea, le fue súper bien el lenguaje castellano, latín, hablaba como francés, le fue terrible bien en teología, le iba súper bien en zoología, en física, le iba bien en todo, o sea, era una máquina, Mendel. Máquina, 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 máquina. Dentro de esa máquina, 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 él quería optar, esto lo aparece en Cosmos, él quería optar a profesor titular de la universidad. O sea, quería ser profesor que daba las cátedras. Cosa que la primera vez que fue, tuvo como un problema con que se le presentó el tema de teología. Entonces reprobó porque estaba más preocupado del tema de teología. Y ahí a Gregor Mendel como que se empezó a meter más en la parte teológica, y aprovechó y le dieron como un cargo, no me sé estos cargos teológicos, mal ahí, tendría que ser muy busquilla, pero ahí léanse el libro y me van a entender lo que estoy hablando, más o menos. Y le dieron como un cargo a Gregor Mendel, así como top dentro de la iglesia, como que le dieron su propia capilla, por así decirlo. No, no es el término correcto, no es el término correcto. Y ahí Gregor Mendel tenía mucho más tiempo. Entonces ahí él se puso a estudiar mucho más ciencias naturales. De hecho, Gregor Mendel era como, se dedicó mucho al tema de, sacó hartos papers del tema del clima. Era, no sé si es climatólogo la palabra, me suena, meteorólogo puede ser. Pero estudió mucho el tema del clima, estudió el tema, el de las frutas, de cómo cultivar, cómo aprender, o sea, no cómo aprender, cómo mejorar el tema del riego. Era una especie de ingeniero agrónomo, era una especie de agrónomo ahí. Hablaba con los tipos de los cultivadores, era bien conocido, como que estaba bien metido en esos temas. Avicultura también, el tema de la crianza. No sé si se dice avicultura, ¿sí? Cuando creáis animalitos de aves, pájaros y cosas así para comer. También miel, estaba metido como en el tema agricultor, ¿ya? Y Mendel entonces era famoso, entre comillas, por esos trabajos como más piolitas que él hacía dentro de su localidad, mientras impartía sus clases. Y aquí como que, aquí te ponen como una disputa que como que el autor no sabe, no se sabe porque es una cosa muy privada de Mendel, así como pensamiento directo de Mendel, que dice como que hasta qué punto Mendel como que era religioso, porque lo que se da a entender con el tema de que optó ser religioso, como para que su familia dejara de pagar y se dedicó full a la teología, para tener mucho más tiempo y recibir ese privilegio que recibía, porque no era solamente que tenías un puesto en la iglesia, sino que te pagaban por ese puesto en la iglesia. Entonces, tenías un puesto alto en la iglesia, te pagaban, obvio, y tenías todo el tiempo del mundo para dar clases, que a él le gustaba mucho dar clases, por eso postuló 2 veces a ser profesor de cátedra, y la segunda vez no pudo porque se enfermó, por lo que dicen sus amigos y sus propias cartas, el nerviosismo, de que no sabía que estaba seguro, todo el tema. Pero ahí era muy, pero muy máquina Mendel, o sea, aprobaba todos los cursos. El primer curso no lo aprobó, como dije, en parte porque estaba dedicado más al estudio de la teología, pero en parte del otro punto fue porque había una materia que él no había estudiado, que era, si no me equivoco, biología, parece. Entonces no había estudiado él. Tarzán, yo Tarzán, tú, May, Jane. Él no había estudiado esa materia. Entonces como que le fue como la reverenda. Y después cuando se puso a estudiar como más parte de la biología, estudió zoología, cosas más brígidas, matemáticas, física, todo ese tema. Ahí después fue cuando la intentó dar otra vez. Y ahí cuando le comento esto, que ahí aparecen unas cartas, el texto también las tiene, son como unas cartitas impresas donde ahí muestran que, claro, Mendel ahí estaba diciendo así como, weón, me duele la guata, weón, me quiero morir. Y le fue como la reverenda pichula en la prueba.
y ahí no pudo ser profe cátedra tampoco, pero siguió dando clases. Otro caso que me pareció bien brígido, que son cosas que en Cosmos no aparecen. En Cosmos no aparecen tanto, muestran como que era un viejito monje así, como que hacía ciencia y quería ser profesor titular. Pero la verdad como que a Mendel le iba como bastante bien, no era como tan como lo pintan. Eso también lo vamos a ver con Newton. Newton tampoco es tan así como te lo pintan, de un chico solitario y como que, ay, soy súper intelectual, soy chico solitario intelectual, no me toquen. No. Pero entretenido. Tiene una faceta así Newton, pero no tan así. Según los libros que he leído, leímos Newton, la mecánica celeste, ahora voy a hacerle la reseña al otro libro de Newton. Estamos hablando de Gregor Mendel. La cosa es que Gregor Mendel había un naturalista que estaban investigando el tema de la selección artificial. La selección artificial es una cosa sabida desde que se inventó la agricultura, del tema de que si tú tenías un ternero gigante y lo mezcláis con una vaca, un toro gigante y otro toro gigante, te van a dar un toro gigante y los toros chiquititos los vais matando. O lo mismo en las plantas, una planta que te nació enferma de la misma semilla, la mataban. En la agricultura, te estoy hablando hace 300, 500 años, 1000 años, desde que nació la agricultura, desde que somos nuestra especie cambió a sedentarismo y inventó la agricultura, o descubrió, no sé. Aprendieron eso de la naturaleza. Eso se llama selección artificial. ¿Ya? Entonces había un científico que se mandaban cartas con Mendel. Deja ver si lo encuentro. En la segunda carta dirigía a Nageli. Carl Wilhelm von Nageli, creo que se llamaba. Y este tipo estaba haciendo como una investigación acerca de cómo interferían, porque claro, esos fenómenos naturales, todo el mundo lo sabía, los agricultores obviamente lo sabían más que todo. Que si tú mezclabas ahí una planta así, de esta así, te iban a dar la característica que tú buscabas. Pero no había una explicación por qué. Que eso es lo que hace la ciencia, o sea, todo el mundo sabe que, no sé, que si tú te preparáis algo de agua caliente va a ser más rápido que te lo preparáis de agua fría. Pero el por qué pasa eso te lo responde la ciencia, ¿ya? Los fenómenos que tú ves te lo responde la ciencia, ya eso ya lo vimos ya. Entonces, había ese científico naturalista, no sé, científico naturalista, estaba investigando eso con una plantita rara, ¿ya? Y la cosa es que se compartían cartas. Como Mendel trabajaba en este tema de la agricultura, le interesaba, entonces se compartían cartas y estaban repiolas. Y la cosa es que Mendel como que se interesó en el trabajo que estaba haciendo, de la selección artificial, de ver esto de los caracteres, etc. Y esto es lo grandioso de Mendel. Esto es como lo fascinante de Mendel. Recordemos que, o sea, no sé si recordar, pero más bien en sí como los genios no son cabros así que están 24/7 así dándole, sino que una idea, una cosita, un detallito, lo supieron hacer diferente, explota. Newton con el tema de la manzana, Einstein con el tema de este trabajo de si yo estoy en el espacio y empezar a maquinar esta idea de etcétera. Gregor Mendel, lo brillante que tuvo fue saber elegir su experimento, su sistema experimental. Entonces, ¿él qué tomó? Dijo, mira, fue donde todos los agricultores que él conocía, porque ya los conocía, eran amigos de toda la vida, y empezó a seleccionar semillas. Tomó semillas y tomó unas que eran de características pero muy visibles. Ya lo sabemos, que eran rugosas, muy rugosas, y lisas, muy lisas. Otras que eran amarillas y otras que eran verdes. Aquí dato curioso, el gen que ahora se conoce como gen, antes no se conocía como gen, el gen dominante, que es rugoso y amarillo, es el dominante dentro de, ¿cómo se llaman? De las arvejas. Aquí en Chile se le dicen arvejas, o yo las conozco como arvejas.
pero esta pelotita que se come, ¿ya? Guisantes también se le dice, ¿ya? Ese es dominante, datito curioso. Pero el verde, ahí tarea para la casa, porque el verde es el que se consume y no el amarillo. La cosa es que Gregor Mendel, su sistema experimental fue una planta fácil de captar a niveles físicos, o sea, era rugosa amarilla, era lisa verde, la planta era o alta, muy alta, o era chiquitita, muy chiquitita, la flor o era de un color blanco, por ejemplo, o era color amarillo. No había punto intermedio, no había cosa rara, no había nada. Entonces, Mendel escogió esta planta y dentro de las cartas que se mandaban con este otro tipo que estaban viendo este problema, el otro le decía, oye, Mendel, weón, no sé, weón, hace con esto, con esta que yo estoy haciendo, con mi planta que estoy haciendo, esta es la mejor, weón, de verdad, hazlo con esto. Y Mendel le decía, no, weón, sal para allá, amén. La cosa es que Mendel empezó a experimentar. Como tenía mucho tiempo, recordar que era clérigo y era el que la mandaba en ese lugar, entonces tenía mucho tiempo para cultivar. Se dio cuenta de un patrón, que es el patrón ahora que conocemos como A, si mezclamos un dominante, un hetero y hetero, nos va a dar una proporción de dominante, recesivo, todo ese tema, que si mezcláis un homocigoto dominante con un homocigoto dominante, etc. Esas proporciones matemáticas, ya Mendel las hizo. Mendel las descubrió. Y eso fue como la genialidad. ¿Cuál es el problema? Que Mendel realmente nunca dijo así como, hoy debe haber una cosa llamada gen que postulamos que bla, bla, bla. Sino que Mendel lo que hizo fue como que se dio cuenta de que había algo que dominaba, algo que se mantenía oculto, pero que a veces afloraba, siempre y cuando afloraba, cuando se mezclaba con otra cosa que también estaba ahí oculto, ¿ya? Que el tema de los dominantes recesivos, heterocigoto, homocigoto, etc. ¿Ya? Y eso fue lo brillante de Mendel. Al principio, como le pasaba a todos los genios, Mendel nadie lo pescó, como que lo que había hecho como que no se entendía, como que nadie lo comprendía. Y esto yo no lo sabía y que para mí del texto fue lo más brutal que leí. A Mendel no lo entendieron, no lo volvieron a leer. Mendel se murió y pasaron 35 años y nadie tocó sus textos, nadie tocó sus investigaciones, nadie. Y pasaron tiempo hasta que un par de científicos, si no me equivoco, Mongan, ¿sí? Thomas Hume Mongan. Él atribuyó la teoría cromosómica de la herencia que atribuye a los cromosomas del papel fundamental en la transmisión de los caracteres heredables. Para muchos Morgan es considerado el padre de la genética experimental moderna. ¿Ya? Él creo que hizo trabajos con la mosca de la fruta, si no me equivoco, o no sé si estoy seguro. Pero la cosa es que pasó mucho tiempo para que un científico diga, ¿y este trabajo? Lo tomó, lo leyó, vamos a aplicarlo. Tomó otro análisis experimental, en este caso la mosca de la fruta, que el ojo tenía uno rojo, las alas, qué sé yo, y se dio cuenta que la proporción matemática era exactamente la misma que los guisantes que tenía Gregor Mendel. Y claro, postuló nuevamente el tema de los genes. Cuando se descubre con Watson y Crick después el ADN y se puede establecer el tema de bien ahí del ADN, de los genes, ahí claro nace con más fuerza la genética. Pero a lo que voy es que nuevamente Gregor Mendel, un ingenio incomprendido en su época y en épocas posteriores, o sea, nadie entendió qué carajo estaba hablando. O sea, dijeron, qué weá de Gregor Mendel, qué weá, hermano. Así, o sea, brutal. Yo cuando leí esa parte yo dije, o sea, me da a entender que, por ejemplo, yo estoy muy metido en el tema de que China produce ciencia, ¿ya? Y que su lenguaje es complejo y que su lenguaje, como todos los idiomas, no se traduce literal así literal. Entonces hay que tenerle, entonces yo me imagino, debe haber una cantidad de paper
así como una investigación súper piolita, o no sé, o en otro idioma, no solamente chino, puede ser en otro idioma, hindú, qué sé yo, que tenga así como un laboratorio que hizo esta cosita, un tipo que hizo esta cosita. No sé, me da a entender de que debe haber una mente brillante al día de hoy, de que va a pasar un tiempo porque ahora nadie lo comprende, porque es muy revolucionario su idea, y me da a entender que va a pasar un tiempo que alguien va a tomar y va a decir, oh, ¿sabes qué? Oye, este paper, ¿qué onda? Lo toma, lo lee y formula, no sé, una idea mejor formulada, mejor planteada y la explica. Y ahí estamos todos capacitados para entender esa primera fórmula que él explicó. Brutal, brutal. Porque primero, en la época de Gregor Mendel, la ciencia no era como furor. O sea, había ciencia, pero no tanto como ahora lo hay gracias a la tecnología, gracias a ahora que todo está conectado. O sea, yo puedo saber lo que pasa en Francia y nunca ir a Francia. Pero eso me parece brutal. Brutal, que siempre es un patrón que aparece en todos los grandes genios incomprendidos. Y con eso yo creo que termino con mi pana Gregor Mendel. Y sacó el libro que se llamaba Experimentos de hibridación en plantas. Trabajo leído en las reuniones del 8 de febrero al 8 de marzo de 1865, etc. Eso es un textito que lo tradujeron, ¿cierto? Y bueno, ahí aparece en una foto que también el mismo trabajo que hizo Mendel lo empezaron a replicar y empezaron a verse que se cumplía con otros animales, con casi todos los seres vivos. Y que cuando, por ejemplo, y donde más se comprobaba era donde era la reproducción asexual. No me acuerdo cómo se llama. Entonces ahí era los mismos genes, no había cruzamiento y la regla matemática era siempre la misma. Siempre la misma. Gregor Mendel, máquina. Datazo, creo que nunca nadie ha podido replicar el experimento de Gregor Mendel. Porque hay que tener tiempo, paciencia, ser clérigo, tener la magia del pulento. Eso es todo. Nos vemos. Gregor Mendel, un crack.